MEFI TV y Tax Day traen para ti el curso en línea actualizado 7 soluciones efectivas de contabilidad electrónica. Presentado por el expositor, el contador público certificado Javier Martínez. Capítulo 7. Obligación de conservar la contabilidad. Bien, revisemos ahora el tema de la obligación de conservar la contabilidad. ¿Qué nos dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 30 y cuáles serían las disposiciones respecto de este importante tema? Tengo una obligación de conservar la contabilidad. ¿Cuál es esa obligación? Vayamos revisándola. Dice el artículo 30, las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de la autoridad de conformidad con el artículo 3 del artículo 28 de este código. ¿Esto cómo se va a hacer? Dice, las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Como diría nuestro filósofo de Güemes, el que tenga perro que lo amarre y el que no, pues no. Si tengo la obligación de llevar contabilidad, tendré que conservarla. Y si no, pues no, pero sí tendré que conservar todos los documentos que me llevan a que se cumplieron las obligaciones fiscales, mis declaraciones, etc. Dice que debo conservar la contabilidad 5 años a partir del último efecto fiscal, y esto nos debiera quedar un tanto claro. Dice, la documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad deberán conservarse durante el plazo de 5 años, contado a partir de la fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Esta sería la disposición general. Pero vayamos revisando qué más tenemos. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, que tenemos muchos, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido efectos de este documento. Pensemos, por ejemplo, oye, yo compré un escritorio, ese escritorio lo tengo que depreciar para efectos fiscales en 10 años. Bueno, hasta el año 10 lo pude, lo deprecié. O sea, el último efecto fiscal se va a dar en el año 10. A partir del año 10 van a correr los 5 años para ese escritorio. Entonces, la documentación del activo fijo de ese escritorio en particular no la tengo que guardar 5 años, la tengo que guardar 15 años. Es por eso que cuando yo contabilizo activos fijos, tengo que llevarlos a un expediente por separado de la demás documentación, porque seguramente esa documentación se tiene que conservar mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Continúa diciendo, cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en que quede firme la resolución que les ponga fin. Oye, me traje un juicio de 20 años, está bien, tienes que guardar esa información desde el momento en que se terminó el juicio, de ahí empiezan a cortar tus 5 años. Eso puede ser ya bastante tiempo. Aparte, hay alguna otra información que se tiene que guardar todo el tiempo. Dice, tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de AMP, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución de capital social, actas de fusión o de escisión, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la ley del ICR cuando se distribuyen dividendos o utilidades. Toda esta información habrá que conservarla todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.
¿De acuerdo? Oye, ¿tengo que conservar mi acta constitutiva? Sí. ¿Cuánto? Todo el tiempo hasta que liquides la sociedad. Y todas estas actas así deben guardarse. En el caso de que están protocolizadas no hay problema porque están en un acta que teóricamente está guardada en el archivo de notarías. Ese está conservándose ahí. Pero cuando yo llevo actas en mis propios libros, me puse a pasarlas a mano con letra bonita, ¿verdad? Se firmaron, pero no están protocolizadas, quiere decir que yo tengo que guardar esos libros durante toda la vida de la sociedad. Les recomiendo entonces que vayan al archivo muerto, desempolven esos libros y los pongan a buen recaudo a buen resguardo, porque tienen que guardarse durante toda la vida de la empresa. ¿Ok? Hay muchos documentos que tienen que ver con la FIEL. Respecto de esto dice, los documentos con FIEL, con firma electrónica avanzada o sello digital, deberán conservarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. ¿Ok? Ya estamos hablando de documentos electrónicos. Esos, ¿cómo se van a guardar? No hay problema. Y tampoco es tan grave porque como estos documentos también los tiene el SAT, pudieran estar resguardados dentro de los propios archivos del SAT. O sea, no tenemos tanta bronca al respecto. Pero, ¿qué pasa con el caso de pérdidas fiscales o de préstamos? ¿Qué hacemos con esos documentos? Dice, en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores o se reciban cantidades por concepto de préstamo otorgado o recibido, el préstamo que yo lo haya dado o que yo lo haya recibido, independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal o la documentación comprobatoria del préstamo, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la pérdida o el préstamo. Entonces, si yo tuve préstamos o pérdidas fiscales, en el caso de las pérdidas fiscales, tengo 10 años para amortizar la pérdida. El último año en que haya amortizado dicha pérdida, de ahí para adelante van a partir mis 5 años. Voy a tener que tener la documentación que sustente esa pérdida fiscal o que sustente ese préstamo. ¿De acuerdo? También aplica en el caso de contratación de deudas con acreedores o bien para la recuperación de créditos de deudores. Toda esta documentación habrá que guardarla todavía mucho más tiempo. El particular no estará obligado a proporcionar la documentación antes solicitada cuando, con anterioridad al ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas fiscales de las que se solicita la comprobación, salvo que se trate de hechos no revisados. Aquí hay un pequeño texto de estos que encontramos muchos, en los que nos dan el golpe y después como que nos dan una sobadita, pero pues la neta es que la sobadita no ayuda mucho, porque dice que no estoy obligado a tener esa información, salvo que se trate de hechos no revisados. La autoridad dice, oye, sí, pero ¿qué crees? Te iba a revisar algo diferente y entonces tienes que tenerlo. Entonces, necesitamos tener esta información en todos los casos. Derogan dos párrafos de esta regla y respecto de las pérdidas fiscales que no coinciden, púmbale, ahí me llevan a revisar qué pasa. Dice, la información proporcionada por el contribuyente solo podrá ser utilizada por las autoridades fiscales en el supuesto de que la determinación de las pérdidas fiscales no coincida con los hechos manifestados en las declaraciones presentadas para tales efectos. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Yo tengo una pérdida fiscal, oye, no te hagas, ya la amortizaste 2 veces, en ese momento van a poder revisar desde donde viene el origen de la pérdida. Si coinciden los datos, no van a entrar en ese detalle. ¿Qué pasa
si no tengo la contabilidad? Ay, en la torre, yo les dije que debíamos tener la contabilidad resguardada adecuadamente, pero pues se metieron unos ladrones, ¿verdad? Se llevaron el equipo de cómputo, no tengo en ningún lado la información, me quemaron mis cajas de información. No, hombre, tengo ahí problemas graves. Llega la autoridad con una visita domiciliaria y no tengo los registros. Se tronó la computadora donde llevo la contabilidad. A ver, veamos. Dice, cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar registros en su contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. ¿Cuáles son los plazos establecidos para registrar la contabilidad? Recuerden que tenemos el mes en el que se realiza y todo el mes siguiente. A partir de 2014 hasta 2013 teníamos 2 meses posteriores, ahora tenemos solo el mes siguiente. Dichos registros solo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido asentada en el acta parcial. Oye, llegó la autoridad, chin, ¿qué crees? Que no tengo registros o no he hecho el último mes. Ok, espérate, no puedes hacer nada hasta que yo lo meta en el acta, porque de entrada ya tienes ahí una multa. Tienes que cumplir con los registros, pero de entrada la multa la vas a tener que pagar. Dice, esta obligación subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran designado un depositario distinto del contribuyente, siempre que la contabilidad permanezca en alguno de sus establecimientos. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de lo dispuesto en este párrafo. O sea, no se detiene, la vida sigue caminando. ¿Qué debo tener en una sucursal? Este es un caso que siempre nos va a causar problemas. Dice, los contribuyentes con establecimientos, con sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su caso, en el lugar en donde almacenan las mercancías, eso implica también almacenes, su cédula de identificación fiscal expedida por el SAT o la solicitud de inscripción en el RFC o copia certificada de cualesquiera de dichos documentos, así como los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que tengan en esos lugares. Pensemos que yo tengo un almacén, bueno, en ese almacén tendré que tener los datos que dicen que esa mercancía que está ahí es de mi empresa, pero aparte también debiera tener comprobantes que amparen la legal posesión. O sea, oye, de veritas que yo la compré y es mía. Bueno, habrá que tener esos comprobantes. ¿Qué pasa cuando tengo el RFC y no tengo los comprobantes de propiedad? O sea, pensemos en una persona que está en un puesto fijo o semifijo y llega la autoridad y le pregunta, oye, esas camisas que estás vendiendo, ¿en dónde las compraste? Tendrás que tener el comprobante que las compraste dentro del mercado formal, que no son nada que venga en el metro, ¿no? Por ahí subterráneo. Dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que en los lugares señalados en el citado párrafo tengan su cédula de RFC y el aviso de apertura a que se refiere el artículo 27, antepenúltimo párrafo de este código, no estarán obligados a tener a disposición de las autoridades fiscales en esos lugares los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías, en cuyo caso deberán conservar dichos comprobantes a disposición de las autoridades, pero en su domicilio fiscal. Entonces, yo tengo una sucursal. Como en esa sucursal yo presenté mi alta de local, no tengo la obligación de tener allá copia de las facturas en las que se demuestre que la mercancía que se encuentra en ese lugar es mía, porque la autoridad puede llegar a revisarme directamente a mi domicilio fiscal.
De ahí lo importante que es que cuando tienen un local o establecimiento fuera de su domicilio fiscal, lo den de alta, lo registren como un local adicional a su propio domicilio fiscal. Hay muchas empresas que tienen domicilio fiscal y tienen aperturados infinidad de sucursales y locales. ¿Por qué? Porque tienen este beneficio de no tener en esos lugares la documentación. Si no tengo dado de alta ese local, tendré que tener entonces la documentación que demuestre que esa información realmente es nuestra. Eso es muy importante. Ok, ¿qué pasa si se destruye la contabilidad o está ilegible o inutilizable? Ok, no tengo de otra, voy a tener que reponer esa información. Dice, para los efectos del 30 del código, cuando los libros y demás registros de contabilidad se inutilicen parcialmente, deberán reponerse los asientos ilegibles del último ejercicio, pudiendo realizarlos por concentración. O sea, te van a dar chance que hagas algún tipo de registro concentrado, pero tienes que rehacerlo. Cuando se trate de la destrucción o inutilización total de los libros o demás registros de contabilidad, el contribuyente deberá sentar en los nuevos libros o en los registros de contabilidad de que se trate los asientos relativos al ejercicio en el que sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo, pudiéndose conservar por concentración. Obviamente voy a tener que conservar las actas públicas en las que se hayan detallado los hechos. Tuvimos una inundación, hubo un robo, o sea, esas actas en todos los casos tenemos que tenerlas a disposición de la autoridad para que me permitan hacer movimientos concentrados. De lo contrario, voy a tener que cumplir con todas las disposiciones a detalle, lo cual en muchos casos no me va a poder ser posible. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es en cuanto a la conservación de la contabilidad y tenemos que seguir con otros temas. Continuamos.